Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Martínez y te doy la bienvenida a un nuevo video más de SAP Consulting. Hoy te voy a enseñar el resumen de créditos y límites de créditos. ¡Comenzamos! En el sistema SAP seguimos la ruta: finanzas, gestión financiera, deudores, gestión de créditos, sistema de información y gestión de créditos. Comenzamos con la transacción F.31 para visualizar el resumen de créditos. Damos clic y el sistema SAP nos abrirá la primera pantalla para comenzar a llenar la información. Empezamos con la cuenta de crédito, el área de control de créditos, delimitamos los datos que necesitamos ver. Esto ya dependerá de ti. Seleccionamos el tipo de moneda que queremos visualizar, el rango de límite de crédito, etc. Una vez que seleccionamos todos los datos que requerimos, ejecutamos el reporte. El sistema SAP nos mostrará la lista de créditos de los clientes. Continuamos con la transacción F.33 para visualizar el resumen de los límites de crédito. Seleccionamos el área de control de crédito, así como los deudores que queremos visualizar con sus límites de crédito. En este caso dejamos en blanco las casillas para visualizar a todos. Ejecutamos y el sistema SAP nos mostrará todos los deudores del código de la sociedad y los límites totales e individuales de créditos de los deudores. Esto ha sido todo por hoy. Te pido que le des manita arriba y lo compartas con tus amigos. Yo soy Claudia Martínez y nos vemos en otro video más de SAP Consulting.